Don Rafael Elías, qué gusto saludarlo, qué gusto tenerlo entre nosotros. Rafael, para quienes no tienen el gusto de conocerlo, es un reconocido analista político y financiero con una larga trayectoria profesional en Estados Unidos. Después de terminar su maestría en la Universidad de Yale en 1995, recuerde usted que Yale es una de las Ivy League, de las universidades más importantes del mundo. Rafael inició su carrera en Wall Street, trabajando como analista para el Credit Suisse First Boston. En 1999, en su faceta de analista político, fue invitado por el entonces presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN para formar parte de la campaña presidencial de Vicente Fox como asesor internacional. Y bueno, tan tuvo éxito que Vicente Fox ganó. Tras su brillante participación en dicho esfuerzo, fue nombrado por el presidente de Acción Nacional, Luis Felipe Bravo Mena, de grato recuerdo en la región, porque muchas veces vino a Córdoba, como miembro permanente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Acción Nacional. Poco más adelante, le fue ofrecida a Rafael la Secretaría de Relaciones del PAN, cargo que declinó por sus compromisos profesionales en Estados Unidos. Allá, Rafael también participó en política activamente, participó durante mucho tiempo en el GOP, en el Great Old Party. Rafael fue miembro del Comité de Asesores para Asuntos Latinoamericanos en la campaña presidencial de Mitt Romney, el Partido Republicano, recuérdelo, quien lo nombró coordinador general de campaña en el estado de Nueva York. Al mismo tiempo, fungió como coordinador nacional de asuntos hispanos en el mismo Partido Republicano durante la presidencia de Reince Priebus. Posteriormente, fue nombrado jefe de asesores del jefe del Ejecutivo del Condado de Westchester, en el estado de Nueva York, donde ejerció su cargo durante 4 años. Como analista político y financiero, Rafael trabajó para instituciones de prestigio internacional como UBS, ING Barings, Deutsche Bank y Credit Suisse. Si me equivoco en pronunciaciones, luego me corriges. Adicionalmente, desde hace 2 años, ha sido y continúa siendo asesor del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos para asuntos latinoamericanos. Actualmente, Rafael se desempeña como jefe de estrategia para Latinoamérica en Bank Trust Co. de Nueva York. Rafael ha sido panelista en foros como el EMTA, Emerging Market Traders Association, y ha colaborado con medios como CNN, Univision, NT24 Noticias y Bloomberg, entre otros. Hoy, 17 de mayo de 2022, por fin hacemos realidad el sueño de Rafael Elías de participar como estrella invitada en el Baldón de Cobián. Bienvenido, Rafael. Es para mí un honor y un enorme gusto poder platicar contigo en esta plataforma. Tenemos muchas pláticas en nuestro haber en privado sobre economía, política, finanzas internacionales, en fin, un sinnúmero de temas, pláticas que se hacen muy interesantes por tu conocimiento y tu capacidad de análisis, que hoy por fin tengo la oportunidad de compartir con el auditorio del Baldón de Cobián. Gracias por estar aquí, querido Rafa. Gracias a ti, y te faltó lo más importante de mi currículum, que es que somos primos, y eso es lo más importante de todo lo que dijiste. Muchas gracias, Rafa. Para mí sí es muy importante, pero para muchos además, no sabes cómo te presume la familia. Y qué bueno que estás con nosotros, Rafa. Oye, tengo 2 preguntas fundamentales que quiero dejar hasta el final del programa, si tenemos tiempo. Estas 2 preguntas las manda el señor José Antonio Fernández Castro. Resulta que se me ocurrió preguntarle a mi auditorio qué querían que platicáramos.
Normalmente cuando tengo invitados de tu nivel, les pregunto qué quieren saber porque el público luego no tiene acceso a información. Ya podrás contestar después en mi muro las preguntas o comentarios que hagan. Pero don José Antonio Fernández quiere saber dos cosas fundamentalmente que le mueven la vida. La primera es, ¿qué le pasa a Lupita? Y la segunda, ¿qué es lo que quiere el negro? Pero las dejamos al final. Mientras tanto, pasemos a temas más mundanos. Y si quieres, entramos en materia. Bueno, Primero, Estados Unidos hoy tiene problemas económicos. La Fed está luchando por controlar la inflación sin enfriar la economía. ¿Lo podrá hacer? Y cuando USA tiene un catarrito, a México le da pulmonía. ¿Cómo se vislumbra el futuro próximo para la economía de Estados Unidos y sus repercusiones en México? mira, primo, la cosa está muy complicada. Desde luego, Biden está demostrando ser una persona que mucha gente aquí considera, y yo me incluyo entre ellos, que ya no está en plenitud de sus facultades, que ya está un poco senil. Y por lo mismo que él no es realmente el que está llevando las riendas del país. Lo vemos muy frecuentemente en sus discursos cuando balbucea, cuando se le va la idea, cuando se despista y tienen que venir a decirle por dónde salir de un escenario, cuando responde a preguntas que no se le hicieron. En fin, se le nota ya la edad y se le nota cómo le está afectando a sus facultades. Definitivamente ese es un gran problema, porque entonces este tipo de políticas económicas, monetarias, pues recaen plenamente en el secretario de Hacienda en Hacienda y en el presidente de la FED. Y sin una dirección y sin un presidente que les sepa decir, estos son los problemas que yo veo desde el punto de vista de lo que me dicen todos los demás miembros de mi gabinete, pues ellos se tienen que ir al librito, a la economía 101 que le dicen aquí. Entonces, en primer lugar, tenemos un mensaje muy poco creíble que está dando la Casa Blanca, donde básicamente le echan la culpa de la inflación a Putin, cuando la verdad es que la inflación venía subiendo desde antes de la guerra de Ucrania. Y venía subiendo antes de la guerra de Ucrania, básicamente por la guerra comercial entre China y Estados Unidos y por el COVID. El COVID lo que hizo fue que China tuviera que cerrar muchísimas empresas, muchísima manufactura. Y entonces, siendo Estados Unidos un gran importador de producto chino, grandísimo importador de producto chino, hubieron muchos bienes y muchos que se vieron tremendamente afectados por la falta de oferta. Un ejemplo clarísimo lo tenemos en los coches. Los coches no tenían chips, entonces los grandes constructores de las marcas que conocemos, Chrysler, Ford, Nissan, todo lo que se fabrica en Estados Unidos se tuvo que frenar. Al no haber más que un número limitado de coches nuevos que vender, los precios se fueron a las nubes. El hecho de que en China pegara tan fuerte el COVID causó otro problema muy fuerte, que fue que se detuvieron muchos de los barcos que llegaban con mercancía en los puertos del Pacífico, donde generalmente llegan a desembarcar y de ahí se distribuyen al resto del país. Entonces, estamos hablando de cualquier tipo de productos textiles, como te decía yo, chips para coches, hardware para computadoras, incluso alimentos, y estaban parados en los
Eso causó carestía. No sé si ustedes recordarán que hace 2 meses o 3 meses la carestía era una de los encabezados fundamentales, de los encabezados principales en los periódicos de Estados Unidos. Al haber carestía, la gente obviamente se da el fenómeno que te decía de los chips, menos oferta, tienes que subir los precios. Todo eso empezó antes de la guerra de Ucrania. Ya la inflación estaba, digamos que, ebulliendo antes de la guerra de Ucrania. Se da la guerra y entonces tenemos el elemento adicional de una reducción en la disponibilidad, en la oferta del petróleo. ¿Por qué? Porque Rusia es uno de los más grandes productores de petróleo del mundo, petróleo y gas. Entonces, nuevamente se da el precio de $100 por barril, incluso en algún momento llegó a estar hasta 110, sobre todo al principio de la guerra, cuando había mucha incertidumbre y no sabía si iba a poder Rusia exportar y a quién se le iban a aplicar sanciones, etcétera. Y por otro lado, también hubo una reacción de parte de la Comunidad Europea en la cual, para evitar estar del lado opuesto de la historia, digamos, o para evitar crear algún conflicto con el gobierno de Estados Unidos, empezaron a disminuir sus compras de petróleo y de gas a Rusia, con la excepción en esa época de Alemania, porque Alemania, su consumo de gas depende del 70% de la oferta rusa. Finalmente, Alemania, por ser parte de la OTAN, se alineó y Estados Unidos trató de aumentar la producción acercándose a Arabia Saudita, que se negó. Ahora están comprando petróleo a Venezuela, que tenía sanciones, se las están levantando poco a poco. Le está volviendo a comprar petróleo a Irak. Y aquí voy a volver a decir por qué Biden es uno de los peores presidentes que hemos tenido en las últimas, en la era moderna de Estados Unidos. Cuando Trump salió, él, como es común entre cualquier presidente republicano, se da mucho énfasis y se dan muchas facilidades a los productores del petróleo. Entonces, por ejemplo, dio muchísimos permisos para explotación y para exploración de campos tanto en tierra como en offshore, que le llaman. Llegó Biden y lo primero que hizo, el primer día, y lo puedes ver en las noticias, el primer día que llegó Biden y tomó posesión, canceló prácticamente todas las concesiones en tierras públicas, canceló todo tipo de exploración, que es uno de los estados con mayor producción de petróleo, y Estados Unidos pasó de ser exportador neto a tener que volver a importar con un déficit de entre 2 y 3 millones de barriles diarios, después de que con la anterior administración republicana Estados Unidos estaba exportando petróleo. Entonces, si conjuntas todo ese tipo de cosas, pues estamos pasando por un momento muy difícil donde la Fed ha tenido que empezar a subir tasas por el calentamiento de la economía hasta cierto punto, pero sobre todo porque con el regreso de la gente a la fuerza laboral después del COVID, el regreso de las manufacturas y el que se empezaran a, digamos, destapar un poquito los tapones que veíamos en las cadenas productivas de los barcos que no dejaban desembarcar de China y tal y cual, sí empezó a subir la actividad económica, económica, precalentada la economía, apenas estaba empezando a ralentizar.
hay que acordarnos que prácticamente todos los países del mundo, caímos en tuvimos una profunda caída del Producto Interno Bruto durante el COVID. Apenas nos estamos recuperando. Y lo que pasó con la Fed fue que trató de que se lograra lo que le llaman el aterrizaje suave, el soft landing famoso. Que no se fuera a sobrecalentar la economía y entonces subiendo las tasas se fomentara el ahorro, disminuyera el consumo, al disminuir el consumo bajara la inflación. Entonces, más que subir las tasas por enfriar la economía, subió las tasas por tratar de bajar la inflación en la medida de lo posible. Si ves los mercados, desde que entró Biden, se han despedazado. No tienes a dónde invertir que no caiga. Han caído las acciones, han caído los bonos, han caído las criptos, ha caído el petróleo un poco, han caído los commodities, han caído, pues básicamente cualquier alternativa de inversión que tú busques ha caído. Y ha caído porque pues al ir subiendo las tasas de interés de referencia, el papel del tesoro se vuelve más atractivo y como el presidente de la Fed, Powell, ha dicho que van a seguir habiendo una serie y se habla de que los aumentos van a ser 50 puntos base por viaje, se teme que llegue un momento en que los treasuries sean mucho más atractivos que cualquier otra inversión. Entonces la gente está básicamente esperando a ver qué es lo que va a pasar, porque también se ve que no hay una dirección desde la cabeza. Entonces, como es una serie de problemas muy, muy importante, muy grande, y sí, desde luego, el trimestre pasado la economía de Estados Unidos decreció. Si volvemos a decrecer en el segundo trimestre, entramos oficialmente en recesión, que es el mayor miedo que tienen los inversionistas. Y muy probablemente sí vayamos a entrar en recesión porque yo en lo personal no estoy viendo una reactivación económica como la que vimos al salir de COVID por la recuperación de todo lo que se había perdido. Se llegó ya a una estabilización y no se ven los estímulos para el crecimiento. Uno de los estímulos para el crecimiento generalmente son las tasas bajas, que te permiten contratar créditos baratos y utilizarlos para tu negocio. Hoy el crédito ya no está tan barato. Uno de los sectores que están siendo más afectados, que están volviendo a ser más afectados en la economía de Estados Unidos, es el sector inmobiliario. Te acordarás de la burbuja inmobiliaria, todo el problema que causó en el 2008. No creemos que se vaya a llegar a ese nivel, pero desde luego sí estamos viendo una caída drástica en la demanda de vivienda y de bienes raíces comerciales e industriales. Y todo esto, desde tu punto de vista, ¿cómo va a afectar a México todo esto? Pues mira, México generalmente se beneficiaba de una economía de Estados Unidos boyante, porque desde 1990 y pico con Salinas, cuando se hizo el pacto, el primer tratado de libre comercio, el TLCAN, México se esforzó mucho, invirtió mucho y pasó de ser una economía manufacturera y petrolera, maquiladora y petrolera, a volverse una economía netamente manufacturera y de exportación. Entonces, si a Estados Unidos le iba bien, había mucha demanda de productos. Y con el Tratado de Libre Comercio había también intercambio de productos intermedios que
obviamente fomentaban el crecimiento económico en México, porque a ti te mandaban los componentes para armar el coche y tú veías, por ejemplo, todavía lo ves, vas a cualquier agencia de Ford y ya ves que en Estados Unidos tienen en la ventana una calcomanía con todas las características del coche, con el precio de fábrica y con el origen. Y tú ves, por ejemplo, en Ford tienen entre un 50 y un 57% de componentes mexicanos. En el momento en que Estados Unidos deja de consumir ese tipo de insumos, las fábricas empiezan a disminuir su actividad y algunas tienen incluso que cerrar. Entonces, en la medida en que Estados Unidos vea su economía debilitada, vas a ver también debilitado el consumo, vas a ver también debilitada la necesidad de compartir manufactura con sus socios comerciales en Estados Unidos y en Canadá. Y si quieres crear empleo, pues vas a empezar a abrir fábricas aquí. Además, México perdió una grandísima oportunidad. Estados Unidos lleva una guerra comercial con China desde hace 2 años. Y el mercado natural para sustituir a China era México. México es donde debía de haber venido la inversión. Por ejemplo, si Apple cerraba su fábrica, México debería haber sido el destino de la construcción de la fábrica de las televisiones LG, en fin, todo lo que se manufacturaba en China y que Estados Unidos está en guerra comercial se debería de haber venido, se debería de haber ido a México. Pero ¿qué pasó? Que desafortunadamente en México hay un presidente que desde antes de tomar posesión espantó a la inversión extranjera como nadie más al cancelar el aeropuerto de la Ciudad de México. En un momento dado, cuando un inversionista extranjero ve que antes de tomar posesión el presidente empieza a hacer una encuesta entre la gente donde muchísimos votos venían de Chiapas, de Tabasco, de gente que no iba a usar nunca el aeropuerto. Hace una encuesta y decide cancelarlo. Y en el momento en que toma posesión, cancela una obra que llevaba un 35-40% de avance, que llevaba miles de millones de dólares invertidos, que iba a ser un hub internacional que le iba a competir al aeropuerto de Panamá para ser el centro de distribución de productos de Estados Unidos y de México y de Canadá a Europa y a Asia, y lo cancela. El inversionista se rasca la cabeza y dice, bueno, este señor, ¿qué está pensando? ¿Qué motivo racional puede haber para hacer para tomar este tipo de medidas? Pasa el tiempo, no mucho, y se da el caso de Constellation Brands. 600 millones de dólares invertidos en la planta, se la paran, se la cancelan, y todavía no los indemnizan. Todavía están en juicio, en litigio. 2 cosas, un proyecto nacional que además estaba muy bien fondeado porque se fondeaba con recursos privados a través de la emisión de bonos que se pagaban con el TUA, en el cual el gobierno de México tenía que poner muy poco dinero, lo cancela y ahora va a construir un aeropuerto, un chairopuerto, le digo yo, el Chaifa, donde se olvida el concepto del hub, donde el gobierno tiene que hacerse cargo de todo el gasto. Y aparte vemos que empieza a cancelar también proyectos privados, también por una encuesta en la cual le preguntaron a la gente si estaban dispuestos a que Constellation Brands usara el agua de su región. ¿Qué población va a contestar que sí a una pregunta tan cargada? El caso es que López Obrador lo que quería era llevarse Constellation Brands al sur. Y esa fue la razón por la cual canceló. Entonces,
tienes ya esos dos ejemplos y después lanza el presidente López Obrador una contrarreforma eléctrica totalmente regresiva, totalmente opuesta en el sentido de a dónde va el sector energético mundial hacia las energías limpias, donde se favorece el combustóleo porque las refinerías de México operan tan mal, les queda como subproducto, como residuo de la refinación, el combustóleo que nadie quiere comprar. Entonces se lo vende a la Comisión Federal de Electricidad para que produzca electricidad con combustóleo, que es lo más contaminante que hay. Empieza a cancelar concesiones por lo menos a amenazar con cancelar concesiones. Y sale además con la ocurrencia de que no tiene pensado indemnizar a cualquier persona, cualquier productor, cualquier generador independiente de energía, si es que les quita sus plantas o si es que se llegara a nacionalizar, que es lo que básicamente buscaba, nacionalizar la industria eléctrica. Cuando tú ves todo eso y la economía de Estados Unidos está floja, está mal, pues dices, mira, si yo hoy no tengo capacidad, no tengo inversión, el crédito se está poniendo muy caro, lo poco que tengo invertido, la mano de obra es muy cara, tengo que irme a otro lado porque necesito este tipo de componentes que si los fabrico en Estados Unidos, me salgo en mercado, me salgo de precio y no voy a poder. México ya no es mi destino. Ahora mi destino va a ser Brasil, mi destino va a ser Belice, mi destino va a ser Vietnam. Entonces, ahí es donde viene el catarrito de Estados Unidos que le da la pulmonía a México. Hoy nadie en su sano juicio quiere poner $1 en México como inversión porque no hay ningún tipo de certeza jurídica de que sus inversiones se le vayan a respetar. Bien, visto desde esa óptica, te quiero hacer algunos comentarios al respecto. Cuando Salinas firma el Tratado de Libre Comercio, lo que más me inquietaba a mí era el desarrollo de la economía interna. Desde mi punto de vista, los grandes países exportadores deben de tener un mercado interno robusto, porque si no están totalmente sujetos a los vaivenes de los mercados internacionales. Y desde tiempos de Salinas a la fecha, a pesar de que el mercado interno mexicano ha crecido, a pesar de que desde su gobierno hasta el gobierno de Peña Nieto salieron varios millones de mexicanos de la pobreza y entraron a la clase media, con todo lo que esto implica desde un punto de vista social, pero también con todo lo que esto implica desde un punto de vista de mercado interno, un crecimiento real del mercado interno mexicano, un crecimiento de la economía mexicana que en aquellos tiempos nos quejábamos que era el 2,5% anual y que ahora durante todo el gobierno del presidente López Obrador tenemos hasta el día de hoy un crecimiento negativo. Y al público le recuerdo, el primer año creces 2%, ya estás en 102. El segundo año vuelves a crecer un 2% y ya estás en 104.4. Y así se vuelve un interés compuesto. Entonces, ese 2% a lo largo de 6 años puede representar, cuando es el 2,5, hasta un 25% adicional de crecimiento económico. Con el presidente López Obrador llevamos 0% de crecimiento económico, con los pretextos que ustedes quieran. Cada presidente ha enfrentado crisis y sin embargo se ha crecido. Este presidente enfrentó crisis y no hemos podido crecer y lo que parece de aquí al 2024 es que si tenemos mucha suerte, en lugar de crecer un 25% en el sexenio, vamos a crecer un 1%, ahuyentando por razones ideológicas la inversión extranjera y manejando el gobierno
pues básicamente en base a ocurrencias, no en base a factores técnicos. Y lamentablemente, con una base social fanática aplaudidora, equivalente a la base social fanática aplaudidora que tiene Trump en Estados Unidos, que es gente que no entiende literalmente lo que está sucediendo en la economía, en las finanzas. Y bueno, yo no sé en Estados Unidos, pero aquí en México están felices porque les llegan unos centavitos sin tener la capacidad de entender que están arriesgando el futuro de sus hijos, de sus nietos, que el que México no crezca implica un empobrecimiento natural de la población porque somos más mexicanos con un Producto Interno Bruto igual. Es decir, el pastel se reparte entre más personas, es un pastel que le toca más chiquito a cada quien. Y si consideramos además que las reformas estructurales de Peña Nieto trataron de quitarle un poquito de poder a los oligarcas que viven del compadrazgo con el poder, las grandes empresas que hoy conforman el Consejo de Hombres de Negocios del presidente López Obrador, que otrora eran los enemigos y la mafia en el poder, y que hoy son literalmente aquellos que se siguen beneficiando como siempre, que son grandes rentistas. Y además el sindicato petrolero, el sindicato de electricistas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, todos ellos recibiendo privilegios y cargando brutalmente las finanzas nacionales con pensiones impagables y además totalmente ajenas a las pensiones que recibe el resto de los mexicanos. Es decir, realizando compromisos de pensión injustos para el resto de México. Mientras al pordiosero le dan 2,000 o 3,000 pesos mensuales. Y yo digo pordiosero porque con esa limosna se contenta y la celebra. Los otros reciben pensiones de 70, 80,000 o 100,000 pesos mensuales. Son totalmente desiguales las pensiones. Entonces, ¿cuál es el futuro que tú le ves a la economía mexicana una vez que termine este gobierno? Sobre todo considerando que ya se acabaron los ahorros que con tanto esfuerzo se realizaron durante tantos años. Hoy veía yo nada más como corolario la calificación de Fitch, creo, no me acuerdo, o Sí. Moody's, ¿no? Sí fue Fitch, que Fitch. calificaba como B menos, triple B menos la economía mexicana con tendencia negativa por la falta de ingresos públicos y por el elevado gasto público. ¿Tú cómo te imaginas la economía en 2024? Sobre todo, y ya termino, considerando que Andrés Manuel prometió que no iba a endeudar al país, y bueno, ha crecido la deuda más en estos 3 años que lo que creció durante el reinado de Enrique Peña Nieto, el guapo primero rey de México. Tocas muchos puntos, primo, muy interesantes. Te voy a decir una de las principales razones por las cuales México no creció y por las cuales México fue uno de los países cuyo Producto Interno cayó más durante el COVID. Y es que López Obrador fue, me parece que el único presidente, por lo menos de todos los países desarrollados, por lo menos del G20, que no dio estímulos, que no financió empresas para que no cerraran, dándoles créditos blandos, que no no ofreció un seguro de desempleo para que la gente pudiera seguir consumiendo, con el pretexto de no endeudarse, de Pero no más, contraer deuda. perdón, más de derecha que Margaret Thatcher. Por eso Claro, yo digo que no es de izquierda, es de derecha, de es extrema, es un populista de derecha. es un populista, no sé de qué, no no sé por Pero bueno, perdón, te interrumpí. qué, ¿no? Pero esa era su excusa para no dar estímulo, no querer endeudar más, no querer endeudar al país, porque esa era una de sus promesas de campaña cuando estamos viendo precisamente lo que tú dices, cómo ha crecido la deuda. Por otro lado, ¿qué es lo que pasa? Como tú dices,
Los programas sociales no solamente no ayudan a la economía. Tú dices, por ejemplo, hablas te gusta mucho hablar del tema social. Estás creando una generación de vagos. Estás creando una generación en la cual una persona prefiere recibir un cheque que te da papi gobierno a ganarte un cheque con el orgullo de haberlo trabajado. Y ya se vuelve tu preferencia, a eso te acostumbras y eso es lo que esperas de este señor y de los que vengan. Cuando recién empezó su administración en presidencia, que ya no está y no voy a dar nombres, que me decía, es que mira, Rafael, vas a los pueblos, vas a las ciudades y ves que la gente recibe su cheque y te dice, este cheque me lo dio mi presidente. No dicen, esta es mi beca Benito Juárez, no dicen, esta es mi pensión de adulto mayor, no. Este cheque me lo dio mi presidente Andrés Manuel López Obrador y de ahí vienen los aplaudidores y de ahí vienen los que no entienden de economía o no quieren entender de economía o no quieren ver las consecuencias. ¿Qué es lo que va a pasar? Precisamente lo que tú dices. Ya no hay guardaditos, ya no hay fideicomisos, ya no hay fondo de estabilización. Todo eso ya se lo echaron. ¿En qué? En este tipo de cosas. En pensiones, en becas, en dádivas. ¿Qué va a pasar ahora? Además tienes un presidente que sale en los medios diciendo que es mejor tener el petróleo en el suelo para las siguientes generaciones, en el momento en que el petróleo está cotizando a $100 por barril. Perdón, Y pausa. cuando, Pero es que eso lo dice porque han sido incapaces, ineptos, incompetentes e ineficientes, son la 4I, para poder incrementar la plataforma de extracción petrolera. Rocío Nale no tiene la más remota idea y tener un ingeniero agrónomo como director de una de las empresas petroleras más grandes del mundo refleja claramente la ignorancia, incompetencia, ineficiencia e incapacidad de la 4I. lo cual me lleva otra vez atrás a lo que decíamos de la reforma eléctrica. Lo mismo pasó con la reforma energética de Peña Nieto. Sin irse al Congreso, sin hacer ningún ruido, simple y sencillamente canceló todas las subastas de farm outs y de asociaciones público-privadas con Pemex, lo cual estaba destinado precisamente a devolverle a Pemex la capacidad de producción de 3 millones de barriles diarios que se tenía cuando Cantarell estaba en su apogeo. Cantarell ya se acabó. El petróleo nuevo está en las aguas profundas del Golfo de México y México no tiene ni la tecnología ni el dinero para extraer el petróleo de ahí. Eso solo se podía conseguir con asociaciones público-privadas que este señor simple y sencillamente dejó de hacer. Pero aún con el 1.700.000 barriles diarios que se producen en México, estás diciéndole a la gente que quieres dejar el petróleo en el suelo en lugar de extraerlo, no solamente quitándole a México la oportunidad de hacerse de esas divisas, porque además quiere que todo el petróleo que se consume en México, que se produce en México, se consume en México con las refinerías. Entonces te vas a quitar de esa fuente de divisas, pero además estás dejando el petróleo en el suelo para las futuras generaciones que ya no lo van a necesitar, porque van a tener sus coches eléctricos, porque van a tener sus celdas fotovoltaicas, porque su energía la van a generar de otra manera. Y los combustibles fósiles ya no van a ser lo que son hoy. Ese es el petróleo que les está dejando López Obrador. ¿De dónde viene la fortaleza o por qué no se ha caído la economía? ¿Por qué México no está en una crisis tremenda, tremenda del tipo del error de diciembre? Por un solo concepto, las remesas. Oye, por eso es el cuidado al crimen organizado.
Si ellos mandan 50,000 millones de dólares de remesas, hay que cuidarlos en este país. Es lo que hace el señor presidente. Pues mira, lo que pasa es que llega la gente aquí, se pone a trabajar, ve que a su familia cada día le alcanza menos, entonces cada día le alcanza más, cada día le mandan más a su familia. Hacen un poquito, o sea, se aprietan aquí un poquito más el cinturón y el remanente se los mandan, les mandan más dinero a sus familiares en México. ¿Por qué? Porque se están muriendo de hambre, porque no hay trabajo, porque precios de garantía que no se han dado para la agricultura, porque no hay, como te digo, la actividad manufacturera de antes, porque ya no hay inversiones que te traigan nuevas fábricas que te den empleo bien pagado. Por toda esa serie de razones la gente se va, la gente se viene aquí a Estados Unidos. Quitas los 50,000 dólares, 50,000 millones de dólares de remesas y ese es, yo te diría que el guardadito que le queda, con la diferencia que este sí es un guardadito periódico, constante, mes con mes. Y de ahí viene de ahí vienen los recursos que le permiten a López Obrador seguir con sus programas sociales. En el momento en que se llegara un Trump o el mismo Trump otra vez a la presidencia y López Obrador hiciera algo que a Trump no le gustara y de repente les pone impuestos a las remesas o las cancela y se le acaba ese flujo de dinero, se acaban los programas sociales y los aplaudidores se le levantan. No se está dando cuenta este hombre de las posibles consecuencias que puede traer el depender de solamente un factor para el desarrollo y para el crecimiento económico. Como tú dices, Rocío Nale no tiene la capacidad para desarrollar una política energética, que es donde se están dando las inversiones multimillonarias en el mundo. Si tú ves, antes de que hiciera antes de que hiciera la estupidez del aeropuerto, veías colas de inversionistas de Estados Unidos y de Europa que querían venir a participar, y lo vimos con Peña Nieto, y que venían a participar en las subastas de los campos petroleros. Si tú ves, ahí es a donde se está yendo, a energías limpias, a petróleo más ligero, de mejor calidad. Cierras esa llave, cierras la llave de la certidumbre. ¿Quién va a querer, como te decía, venir a invertir $1 a México si no sabes si mañana te lo van a quitar? Entonces, ¿por dónde puede crecer? No hay, como tú dices, una economía mexicana que tenga o que ofrezca una demanda interna de bienes y servicios. Que tú pudieras como empresario decir, voy a cubrir esta necesidad. Las necesidades básicas están cubiertas ya por las empresas mexicanas que tú bien sabes y que mencionabas. Fuera de eso, mientras el resto del mundo sigue avanzando, México sigue estancado y con una trampa que me recordaba. O sea, si México se cayó, ¿qué se cayó? 8% cuando el COVID, 8 punto 8 algo, punto ¿no? algo. Y después al siguiente trimestre crece 4% el Producto Interno Bruto y te dicen, mira, ya nada más vamos 4% abajo. No, eso es una total mentira, porque si yo tengo 10 pesos y pierdo el 50%, me quedo con 5. Para volver a llegar a 10, ese 5% tiene que crecer el 100%, no el 50% que se perdió. Entonces, si el Producto Interno bajó 8%, la recuperación tendría que haber sido del 16, no del 2 ni del 3. Entonces, te digo, no le ha llegado a México una crisis tremenda por las remesas.
Si en un momento dado las remesas se secan, ese flujo de dinero deja de llegar a México, se arma un desmadre, perdonando mi francés, que no se lo va a acabar el país. Porque además, te imaginarás que si hoy tenemos al cierre de marzo, que fue la última estadística, 2 millones de mexicanos que cruzaron la frontera, cuando Estados Unidos es un país que tiene capacidad para recibir 1 millón de migrantes legales e ilegales al año, y si te pasas del millón empiezas a saturar y empiezas a colapsar servicios como son salud, como son educación, va a llegar un momento en que hasta un Biden va a tener que decir, Basta. basta, se hace el muro, se reitera la resolución 42, que es lo que le llaman quédate en México, se construyen más jaulas, pero paras ese flujo. Además de que ese flujo viene dado 100% por los cárteles, porque si tú quieres cruzar el río solito, sin recurrir a un coyote, el coyote te mata. Entonces, tienes desarrollándose, tienes gestándose en México una serie de problemas de seguridad, de economía, de dependencia, de incertidumbre jurídica, de falta de respeto a las instituciones, de una obsesión prácticamente incontrolable de concentrar todo el poder en una sola persona o en un solo partido, y eso en ninguna parte del mundo ha llevado a nada bueno. Déjame mostrar algo. Voy a mostrar cómo estaban o cómo están planteadas las inversiones petroleras en el Golfo de México para extracción y exploración en un plan quinquenal y de acuerdo al número de rondas. Fíjate nada más, todo esto que está pegado a Estados Unidos, México no lo está pudiendo explotar precisamente por las decisiones del presidente López Obrador. Pero del lado americano hay un efecto popote. Exactamente. Se está invirtiendo en toda esta franja para llevarse todo este petróleo, y la actitud del presidente mexicano que le dice a la población, estoy defendiendo el petróleo de México, es precisamente lo contrario, permitir que otros se beneficien con el negocio del petróleo, ya sea llevándose el petróleo mexicano o mejor aún, vendiendo un petróleo que podría vender México, pero que México no vende internacionalmente porque no lo puede y ni lo sabe extraer. Entonces los que sí saben venden 1 millón, 1,5 millones de barriles adicionales que podría estar vendiendo México. Ese tipo de cosas es imposible explicárselas a la población mexicana. Es imposible que la mayoría de los ciudadanos entiendan estos detalles porque no tienen información o porque están siendo adoctrinados muy bien, porque si algo tiene el presidente López Obrador es un mecanismo de adoctrinamiento impresionante. Chats, de un flujo de información en pirámide vertical brutal. Tú discutes con un amlover en un chat, luego discutes con otro en persona y luego discutes con otro en un Zoom, y los tres te dan la misma respuesta. Prianista. Ellos Bueno, robaban más. estupidez y media. Simplemente no tienen capacidad de conocimiento, pero como saben tantito, o algunos oyen hasta Jalife y ya aprendieron la palabra geopolítica, por ejemplo. Uf, ya se sienten sabelotodos, sin entender que Alfredo, pues, es un excelente comunicador, pero no es un excelente analista. No entiende la economía real del país. Y ellos, por lo tanto, al seguirlo, tampoco es terrible porque estamos hablando del futuro de México, Rafa. Y es lo que le preocupa a muchas personas. Si en el 24 gane Morena o pierde Morena, ya no va a haber dinero.
¿Qué va a pasar con esa bola de huevones? Primero, los que están en el poder y que son una bola de pendejos, que les llegó el puesto porque son amigos de alguien y que ya llevan 4 años y no han aprendido cómo funcionan los mecanismos de gobierno, mucho menos han aprendido a cumplir con su función, valga la redundancia, de servidores públicos. Pero ya se acostumbraron. Gente que en su vida ganaba 5,000 pesos al mes y que ahorita está ganando 70,000, 80,000, 100,000. Ellos están dispuestos a dar la vida para que Morena siga en el poder, porque de eso depende que sigan ganando lo que no merecen por su capacidad y conocimiento. Y por otro lado, hay un enorme sector de la población que se da cuenta de lo que está sucediéndole a México y el camino al precipicio que llevamos. Existe la posibilidad de que haya caos social e incluso, ya no quiero seguir más arriba, porque bueno, ya tenemos los cárteles que están armados, equipados, con ejércitos privados y particulares, con enorme capacidad económica. Existe la posibilidad de que haya un caos social, ya no hablemos de violencia o una revolución armada o algo peor en el 24. Depende de cómo esté la economía. Si esta gente sigue recibiendo sus dádivas, probablemente no, porque la gente que está cansada, esto va a sonar muy mamón, pero es la verdad. Es la gente más educada, es la gente que más entiende, es la gente que conoce, que siente cuáles son las consecuencias de todas estas actitudes, todas estas ocurrencias del gobierno. Y esa gente no se va a levantar en armas. No va a ser más que marchas, más que protestas. El grandísimo problema que yo veo para el 24, primo, es que veo lo que pasó en Venezuela. En Venezuela tienes una oposición al gobierno primero chavista y después de Maduro mucho más grande que los apoyan o lo apoyaban en el caso de Chávez. Pero es una oposición muy atomizada. Y yo veo, porque trato de seguir la política mexicana lo más cercana, lo más que puedo, yo veo que hay a cientos, pero sí decenas de grupos de la sociedad civil que se oponen a Morena, que se oponen al presidente, que hablan de un candidato de unidad ciudadano, que ponen todas sus esperanzas en la alianza Va por México, pero que al final de cuentas son PRI, PAN, PRD, y ese estigma no se los quita a nadie. Lo que tendría que suceder es que todas estas decenas de grupos, estos cientos de grupos, se unieran en un bloque opositor masivo, donde tuvieran, por ejemplo, lo he propuesto yo últimamente, las últimas 2 semanas, en uno de los grupos en los que estoy, que hicieran una convención nacional en la cual se unieran todos, se definieran liderazgos para dividirse tareas en específico, plataforma, mensaje, implementación, trabajo de campo, porque aquí tienes que ir a tocar puerta por puerta. Les decía yo ayer precisamente en una de las juntas que tuvimos, hay una foto muy icónica de Obama sentado en su escritorio con los pies encima y un agujero en el zapato. ¿Por qué? Porque de tanto hacer el trabajo de campo fue como se dio a conocer, él y su equipo. Entre todas estas decenas o cientos de sociedades civiles que se oponen al presidente y a Morena, se podrían crear miles o decenas de miles de voluntarios que hicieran ese trabajo de campo, pero se tienen que organizar y no se ve un liderazgo que diga tenemos que hacer esto.
Está por aquí sí por México, está por acá Frena, está por allá no sé quién, está por allá no sé cuánto, y separados lo único que va a pasar es que unos van a querer que de la Madrid sea el candidato, otros van a querer que sea Colosio, otros van a querer que sea Anaya, otros van a querer que sea Alito, y no va a haber un ciudadano, un candidato ciudadano en el cual millones de personas hayan participado en unas primarias y digan, esta es la persona que quiero que me gobierne, porque ya escuché sus plataformas, ya escuché lo que me dice, le entiendo a lo que me dice, porque ya mis grupos trabajaron en el mensaje y ya sé imitar a López Obrador, que lo que hace es decirle a la gente lo que quiere oír en el lenguaje en el que lo entienden. Ya lo aprendí, ya lo asimilé, ya voy a ser yo ese tipo de candidato, y entonces tienes posibilidades de ganar, sobre todo si la tengo a la izquierda, en cuanto a personalidad, en cuanto a oratoria, en cuanto a ideas, es simplemente Titino, el muñequito de ventrílocuo de Don Beto, me parece que se llamaba, ¿no? Repite todo lo que dice el López Obrador, esa es su marca. Fuera de eso no tiene ningún otro atributo. Pero si no hay un candidato de las características que te digo en el 24 de oposición, hasta Claudia Sheinbaum va a ganar. Fíjate que dijiste algo muy puntual. Son PRI, PAN, PRD. En todos los foros donde participo, invariablemente señalo, López Obrador llegó al poder gracias a los gobiernos del PRI, PAN y PRD. En el 2015 ya estaba relativamente perdido, pero ya se había desilusionado México de los gobiernos del PAN, que en algo no le cumplieron a los ciudadanos y que por lo tanto ya no los quisieron y regresaron al PRI, a ese PRI del que tanto había hablado mal el PAN, que a lo mejor en el 70% tenía razón el PAN y el otro 30% era inventado. Y llega el PRI y tampoco le cumple a la población. Y vemos lo que vimos. Y luego Mira, todavía, dime. uno se tarda años en hacerse de una reputación, y esa reputación la puedes perder en un segundo. Y recuperarla te va a costar más que todos los años que te tardaste en hacerla en un principio. Para que PAN, PRI, PRD se rediman ante la sociedad, va a tener que haber un gobierno intermedio en el cual ellos no sean los que tomen la decisión, por ejemplo, del candidato, donde estos partidos para lo único que sirvan en el 24 sea para poder movilizar sus grupos y sus cuadros para que muevan a la gente, para que esté el sector campesino convencido, el sector obrero convencido, los sindicatos convencidos de que se necesita el cambio. Y el candidato no va a venir ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD, y no va a ser ni Alito, ni de la Madrid, ni Colosio de Movimiento Ciudadano, ni Anaya del PAN. Bueno, pero tú estás hablando de una Civil, utopía. que Perdóname, tú estás hablando de una utopía. Yo que vivo la política a nivel local, que conozco cómo funciona, tenemos caciques del PAN, tenemos caciques del PRI, tenemos caciques de Movimiento Ciudadano, por zona, por lugar, por momento, por espacios, por distritos, por regiones, donde ellos se reparten el pastel y lo hicieron en la del 21. La mejor prueba es que llegó Alito y toda su gente como plurinominales por parte del PRI les valió absolutamente madre la militancia. Y en el PAN lo vimos, en muchos lugares perdieron, no porque tuvieran malos candidatos, sino porque los caciques se apropiaron así de los candidatos y no los soltaron. Y no les ves amor a la patria, así como no lo ves en Morena,
que lo único que ves es un hambre de dinero brutal. También en el PRI, en el PAN y en el PRD es lo mismo. Y esperar que los mexicanos que integran esos partidos políticos cambien, lo veo en chino. Y tengo un problema grave, Rafael. Eran 13 preguntas. Llevamos una y ya son las 8 de la noche. ¿Qué vamos a hacer? Pues por mí le seguimos. No ¿Seguro? 13 horas, pero... A ver, bueno, ya Nada más déjame convenimos. hacer un comentario de lo que tú Dime, dime, dices, dime. precisamente reafirmándolo. El gran problema que tenemos ahorita con el sistema de partidos en México es que si yo soy panista y va a volver a ganar Morena en el 24, pero yo voy a tener mi curul, Te voy a vale ser madre. senador, dale madre, Claro, ¿qué más a me da? sabiendas, perdón, a sabiendas de que el gobierno de Andrés Manuel ha sido el peor gobierno que hemos tenido en los últimos 8 sexenios, cuando menos. ¿Sí? Y si vemos la historia reciente del PAN, después de Luis Felipe, que es cuando todo se vino abajo con Manuel Espino y todos los que le siguieron, pues por qué se vino abajo el PAN? Porque fue una pelea entre fracturar. Ah, pues primero la gente de Gustavo Madero. ¿Quién es la gente de Gustavo Madero? Pues Anaya. Y Anaya, ¿a quién le gusta poner de presidente? Pues a Marco. Y Marco, ¿a quién quiere apoyar para candidato? Pues otra vez Anaya, que repita. Y ahí están dándose la vuelta los mismos, circulando siempre los mismos de siempre. Le hicieron una jugada muy sucia a Gerardo Priego y no me acuerdo el nombre de la otra contendiente para la presidencia del CEN. Marco les jugó muy sucio, básicamente les robó cualquier posibilidad de elección. Y eso yo me imagino que pasará lo mismo en el PRI y en el PRD. Entonces, yo lo único que digo que la función de los partidos tiene que ser, y no sé si, como dices tú, puede ser una utopía, pero tiene que ser, por esta única vez, voy a dejar el poder de decisión en la ciudadanía con estos decenas o cientos de grupos que se unieron y formaron un bloque. Y yo como partido, mi función va a ser darles los medios, léase el dinero que reciben los partidos para hacer campaña y los contactos o las relaciones con las asociaciones que surgieron de mi partido o que están afiliadas a mi partido, como te decía yo, el sector. Pero, Rafa, estás dejando de lado otra cosa que puede ser. Si los partidos siguen ignorando a los ciudadanos, porque ellos son los dueños del pastel, y los ciudadanos son los borregos que me avalan para ir a votar, nada más. Para lo demás no me sirven los ciudadanos ni me importan. Existe la posibilidad de que los ciudadanos se organicen y saquen un candidato ciudadano. O que Dante, en sus sueños húmedos, que dice que es un movimiento ciudadano, es un partido de ciudadanos y que es el partido bisagra y bla, bla, bla. Si el PRI, PAN y PRD no aceptan las primarias en todos lados y que sean los ciudadanos quienes escojan a quienes van a ser sus diputados, senadores, diputados locales, presidente de la República y en su caso gobernadores, que chinguen a su madre, que haya un partido que los apoye o que vayan con un ciudadano independiente, como un candidato independiente. Claro, es más esfuerzo. Y dice un amigo mío al que respeto mucho, los mexicanos hoy en día son activistas nalgas planas, sentados en un escritorio o en un sillón, en redes sociales, pero pídeles que aporten un peso a un movimiento social, no lo hacen. Pídeles que salgan a caminar y hacer algo por el bien de México, no lo hacen. El agujero en el Pídeles zapato. que se organicen y que trabajen.
para generar estas primarias, no lo hacen. Yo estoy en grupos de 1,500 personas. López Obrador, bla, bla, bla. Y a la hora que les pides un retweet, son 60 retweets o 30. Por Dios, en este país, en México, no hay ciudadanos. México está lleno de pobladores más o menos ilustrados, más o menos que pueden comprender lo que pasa en el país, pero no hay ciudadanos en México. Y mientras no les apriete el zapato a un nivel que haya ciudadanos, que se hagan ciudadanos, no va a pasar nada. Por eso yo hoy todavía defiendo tener a Andrés Manuel como el peor presidente de México. Es una bendición porque puede ser que despierte ese México que no despertó con Fox y que tanto gritaba, despierta México. Tenía razón, pero no despertó. Pues mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Probablemente hay otro camino y el otro camino sea que, como tú dices, no están dispuestos a dar un peso, no están dispuestos a tocar una puerta. Es que se los des ya preparado, masticadito, nada más para que se lo coman. Yo estuve, como tú sabes, obviamente en la convención republicana cuando Mitt Romney, porque pues yo era su asesor de asuntos latinoamericanos, entonces estuve involucrado en la organización de la convención, estuve todos los días participando en la convención, oyendo los discursos de toda la gente, y lo que estoy pensando hacer es una ruta de mapa, una ruta crítica, donde se diga paso por paso cómo se debe de organizar una convención, en la cual aquí no sería para elegir, para ratificar al presidente que ya ganó los votos electorales, sino para elegir a los que contenderían en primarias y dárselos ya en un paquetito. Mira, este es capítulo A, lo B, formación; capítulo C, implementación; capítulo D, seguimiento. Y a ver si así, y tratar de buscar líderes de estos grupos que, viendo que ya básicamente tienen el trabajo hecho y que lo único que tienen que hacer es implementarlo, a lo mejor esa puede ser la motivación que se necesita. Espero. Yo de todos modos voy a hacer ese esfuerzo y lo voy a entregar, esa ruta crítica que te digo. No sé si voy a dar con la persona idónea para que pueda tomarlo como líder y partir de ahí como base para el inicio de un movimiento masivo, ciudadano, donde los partidos queden relegados, pero no pierdo nada más que tiempo. Y lo haces por tu patria. Claro. Rafa, yo prefiero hacer otra cosa, más que abusar del tiempo también de quienes vayan a ver el programa posteriormente. ¿Qué te parece si hacemos especiales los miércoles? Cada miércoles que tú puedas, yo me adapto y hacemos especiales para continuar con todas las preguntas de la gente que participó y lo que siga. De aquí para adelante ya me están regañando, ya me está diciendo Dulce que si se inicia con mis pensamientos no llegaremos a nada. Él tiene razón, debemos ser optimistas y actuar. Martín dice, lo he repetido una y 20 veces, los partidos deben apoyar a un candidato que venga de los ciudadanos. Por primera vez en su vida deben de anteponer el amor a México por encima de sus intereses partidistas. Juan Carlos Olvera te manda muchos saludos, dice que tenía años de no verte. Muchas gracias, igualmente. Dulce Limón dice, cállate José Miguel, excelente analista, de lo mejor, felicitaciones. Roberto Palacios piensa que mencionaste que hay un voto a favor de AMLO.
no entendió que hemos dicho que México está en la catástrofe gracias a que AMLO llegó al poder. Y bueno, dice también Rafa Palacios, si compartes los conceptos de economía de AMLO, pues ya dijiste que es un burro AMLO en economía. Y un señor, Gabriel, dice que es una eminencia, Rafael Elías, yo lo dudo, pero bueno, Yo simplemente eres también. una buena persona. Octavio Martínez, excelente programa, excelentes expositores, son Bueno, algunos pero a de ver los... ahora, ¿cuántas mentadas de madre me llegaron por ahí? Hasta ahorita ninguna, ya te llegarán después y yo te aviso y te las mando. ¿Te parece Seguro. bien que en próxima ocasión que tengas un miércoles libre hagamos especiales? El miércoles que viene, primo, con mucho gusto. De mañana en 8. Sí, Sale y vale. De mañana en 8 para seguir descomponiendo el mundo. Yo seré pesimista, tú serás optimista y vamos para adelante. te tengo que contestar las preguntas iniciales. Así es. ¿Qué quiere Lupita? No, espérate, ese es profunda. ¿Quieres contestarla de una vez o la dejamos para después? No, nada más una respuesta rapidita. ¿Qué quiere Lupita? Ser la siguiente sopilota. ¿Y qué será lo que quiere el negro? Que gane el negro y no el moreno. Muy bien. Rafa, muchísimas gracias. Espero que te hayas sentido en confianza y a gusto. Y pues ya Mucho. iremos viendo cómo seguimos para adelante. Te mando un abrazote. Y bueno, Igualmente, primo. Muchas ya no gracias. vamos a estar en los chismes particulares, ahora van a ser chismes a ojos de todo mundo. Un Ok. abrazote. Me despido de nuestros amigos de Facebook. ¿Quieres despedirte? Muchísimas gracias a todos los que nos hicieron favor de vernos. Y como decía Claudio Brook, que en paz descanse. Si les gustó el programa, recomiéndennos con sus amigos. Si no les gustó, recomiéndennos con sus enemigos. Me Pero que nos parece vean. excelente. Lo mismo va para los amigos de YouTube y nos despedimos en este momento.